¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Vamos a estar hablando de lo que dejó la sesión, la última sesión, la sesión de ayer, en la cual se avanzó con el proyecto de ley de modificaciones en bienes personales, proyecto que venía de la Cámara de Senadores, que la Cámara de Diputados terminó modificando, 127 votos a favor, 126 votos en contra. A partir de allí, muchas discusiones, principalmente puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio para saber qué pasó con tres diputados nacionales, una diputada que estaba con COVID y que por lo tanto está justificado, y dos diputados justificados también, pero que no estuvieron en la sesión. Ambos tenían permisos para viajar al exterior de la República Argentina. Por eso hay una fuerte discusión, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio. Proyecto que ya cuenta ahora con la aprobación en el Senado por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y todo está indicando que este proyecto se va a resolver, esta discusión, el próximo 29 de diciembre con la votación en el Senado de la Nación. Si se ratifica esta sanción, estas modificaciones que terminó introduciendo la Cámara de Diputados, o se rechazan las modificaciones que que plantearon ayer los diputados nacionales. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, como vos bien decías, el anteúltimo día del año, antepenúltimo día del año, se va a aprobar seguramente en el Senado. Hoy me decían que tienen los números. Ahí va a ser muy importante la publicación del boletín oficial. Tiene que estar publicado como máximo el 31 de diciembre para que sea efectiva la foto que se toma para bienes personales del año y las modificaciones se empiezan a regir. Claro. Si se atrasan, todo este esfuerzo, toda esta discusión, conseguir el quórum, no dar el quórum, tener el quórum, no sirve para nada, porque para bienes personales, aunque se paga a mitad de año, es la foto al 31 de diciembre de los bienes que tiene cada una de las personas. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes. Como decían, el Senado tiene los votos porque en la comisión que vos remarcabas, el oficialismo tuvo el acompañamiento de bloques aliados, claves, como aquí en la Cámara de Diputados, el rionegrino Alberto Beretilnec, y se estima que la misionera Magdalena Solari Quintana también va a acompañar, así que el Senado estaría inclinándose por ratificar los cambios que ha propuesto el Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados para el proyecto de bienes personales. Bueno, a ver, en los números uno podría decir que los 37 votos para el Frente de Todos en el Senado de la Nación estarían, sí, ¿no? Es lo que vos decís, Marcos, y lo que dice David. Eso estarían. También para ayer, Juntos por el Cambio decía que también tenía los números. Sí. Pero han sucedido hechos en el medio. Por ejemplo, el viaje de algunos diputados, de un diputado, de una diputada, sí, el contagio de COVID de una diputada, eso no estaba previsto. Así que de todos modos, hoy por hoy sí están los números. Lo primero que sorprendió es que no consiguiera el quórum, Juntos por el Cambio, que en la votación para habilitar ese tema que se iba a tratar había conseguido el apoyo de los bloques federales, lo que anticipaba que iba a tener el quórum. Claro. Necesitó de la ayuda del Frente de Todos. La ausencia de Camila Crescimbeni es la única sorpresiva. Las otras dos la tendrían que haber tenido en cuenta a la hora de hacer el poroteo. Estaban de viaje ya. Ya sabían que estaban de viaje. Una sola, y quedó más lejos que una banca Juntos por el Cambio del quórum, así que esa es la primera evaluación que habría que hacer. Bueno, el proyecto de ley de modificaciones en lo que tiene que ver con el tope del el impuesto a los bienes personales es uno de los temas que se abordó en la jornada de ayer, y ese proyecto de ley, que ahora está en el Senado de la Nación, repetimos que está con la aprobación, ya tiene el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, tiene un artículo 5º que se introdujo ayer en el recinto a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que tiene que ver con modificaciones en el impuesto a las ganancias. Sergio Massa en el recinto de la Cámara Baja lo fundamentaba de esta manera. Previo a la discusión de los artículos 5, 6 y 7 y a los efectos de resolver un problema que le aclaré a los presidentes de la mayoría de los bloques, que es el impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Como el 31 de diciembre vence la posibilidad de poder actualizar
la alícuota de descuento de impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores y a los efectos de que por las paritarias y los bonos de fin de año los trabajadores y trabajadoras no pierdan el beneficio que este Congreso les dio a lo largo del año a más de 1.300.000 trabajadores, es que vamos a pedirle, si el presidente de la comisión me acepta, voy a pedirle un agregado, que es un artículo sin numerar para que se agregue en la renumeración, que dice facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a incrementarse durante el año fiscal 2022 los montos previstos en el inciso Z del artículo 26 y en el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en el 2019 y sus modificatorias a los efectos de que los trabajadores y trabajadoras no pierdan el beneficio que le ha dado este Congreso para este ejercicio. Bueno, ahí estaba la propuesta del presidente de la Cámara Baja. Esa propuesta se la terminó haciendo al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Carlos Heller aceptó introducir ese nuevo artículo, esa modificación al dictamen que venían trabajando en las bancas los propios diputados nacionales y terminó votándose. Ahí antes o después de esa propuesta que hizo el presidente de la Cámara Baja, Martín Tetaz del bloque Evolución, bueno, pidió también otra modificación, que era modificar lo que tenía que ver con el impuesto al valor agregado, ¿no? El IVA en los alimentos. Sí, básicamente, a ver, dos cosas. La primera era que sin esta modificación que se introdujo en bienes personales, lo más probable es que a partir del 1 de enero se cayera la potestad que tienen de modificar 2 veces semestralmente, 2 veces al año, el mínimo no imponible de ganancias. ¿Por qué? Porque eso estaba dentro del presupuesto. Entonces, como cayó el presupuesto, caía el 1 de enero eso y no se iba a poder modificar ganancias de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, Tetaz lo que propone es modificar el IVA, bajar al 18% el IVA para la canasta de alimentos. A ver, lo que busca hacer Tetaz en esa instancia es supuestamente demostrar que se estaba sumando ganancias a bienes personales y que una cosa no tenía que ver con la otra. Entonces, frente a eso, dicen, bueno, yo quiero proponer modificar el IVA, que es un impuesto regresivo, y hace toda la explicación. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dice, bueno, propóngaselo al presidente de la comisión. Cuando se lo propone, no estaba escrito, era algo que se decía en el aire, con lo cual ni siquiera cumplía con el reglamento básico de tener el artículo que dice modifíquese el impuesto al valor agregado para... No había nada. Y haberlo conversado antes también, claro, ¿no? Es que no está prohibido hacer pedidos de incorporaciones o modificaciones al texto en el tratamiento en el recinto. Hay que hacerlo con una propuesta concreta al miembro informante y presidente de la comisión del tema en cuestión. En este caso, Carlos Heller. Massa, en posición de diputado, que lo es, hizo la propuesta de incorporación de este artículo, se la hizo al presidente de la Comisión de Presupuesto, en este caso, y miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, que le aceptó la propuesta y por eso se termina incorporando este artículo, que tuvo una votación diferente al proyecto de bienes personales, con 139 votos afirmativos, 0 negativos, no hubo votos negativos contra este artículo, y 112 abstenciones. Todas las abstenciones producto de esto que marcaban ustedes, de este enojo de parte de Juntos por el Cambio, que decidió abstenerse. A ver, vamos a ver el momento de la votación de este artículo en particular. Se va a votar en general el dictamen de la mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica el artículo 24 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales sobre Exenciones, expediente 70S21, por tratarse de uno de los casos establecidos en el artículo 81 de la Constitución, se deberá indicar el resultado con mayoría absoluta de los presentes por lectura de lo final.
Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 127 afirmativos, 126 negativos. Resulta afirmativo. Bueno, ahí estaba la votación, ¿no? En el recinto de la Cámara de Diputados. Fue una sesión que también hubo que votar nuevamente. Sí, es la votación en general. ¿No? La votación en general. Del y después hubo alguna votación en particular que también se tuvo que... Hubo un error en la primera votación en la pantalla, que en lugar, con los 127 votos afirmativos, debajo decía que la votación había sido negativa. Negativa, claro. Porque se había programado la votación como que requería de una mayoría absoluta, es decir, 129 votos mínimos positivos. Eso no era correcto para esa votación de ese proyecto en particular, que alcanzaba con una mayoría simple, que es lo que terminó ocurriendo. Sí, y que en definitiva también, a ver, Mario Negri fue el que hizo la salvedad también, que planteó el tema, porque también los otros diputados de la bancada de Juntos por el Cambio se lo plantearon a su presidente, a Mario Negri, y Mario Negri lo dejó en manos del presidente de la Cámara volver a hacer una votación, pero como que llamó la atención el resultado que había salido y que figuraba la palabra negativo. Bueno, había sido un tema técnico nada más, pero se subsanó rápidamente, me parece que se subsanó de la mejor manera y para evitar cualquier tipo de especulación a futuro, ¿no? A mañana. Se evita que la foto del tablero, con la contradicción del número y lo que rezaba debajo, que la votación había sido negativa, repitiéndolo se evitó cualquier tipo de especulación. Se arriesgó un poco el oficialismo porque los números eran verdaderamente ajustados, la diferencia era tan solo un voto, pero se ratificó la segunda vez el mismo número y por eso la votación general fue afirmativa para el proyecto en revisión del Senado, que ahora vuelve con modificaciones a la Cámara Alta. Muy bien, y vamos a ver entonces en definitiva, David, qué es lo que votó la Cámara de Diputados, que hoy ratificó en comisión el Senado Nacional por parte de la mayoría del Frente de Todos y que todo se está encaminando a votarse el próximo 29 de diciembre. Bueno, acá lo que vemos en las placas es cómo terminó siendo las modificaciones al impuesto de bienes personales. Esto se mantiene como llegó del Senado, ¿sí? Sube el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones para los bienes en general y de 18 millones a 30 millones para los inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente. ¿Esto qué significa? Si vos tenés arriba de 6 millones en dinero, auto, en la suma total. En la suma total empezás a pagar, ¿sí? Ahora, dejás afuera de esa suma la casa habitación si es menos de 30 millones. Esa la dejás afuera y después, si tenés una casa arriba de 30 millones, son $350.000. Nunca ¿cómo se evalúan, digamos? Valor fiscal. Valor fiscal, que siempre es bastante menos que es bastante menor, con lo cual... Estamos hablando de $350.000. Estos son $350.000 muy cómoda. Valor fiscal, no valor de mercado. ¿Sí? Con lo cual, el valor de mercado es mayor a eso. Claro. ¿Sí? Con lo cual, sacás a un montón de gente que pagaba bienes personales, por lo menos con lo que era casa habitación. Esto sí, cuando se habla de casa habitación es que es tu único inmueble, ¿sí? Que es donde vos vivís. Si vos tenés una casa y, no sé, un terreno, una casa en otro lugar del país, un campo, lo que sea, por todo lo demás pagás. ¿Sí? Claro. No importa el valor, digo. Por la casa propia no. Por la casa propia no. ¿Sí? Este dato es muy importante, dice, ambos montos se ajustarán anualmente por la inflación correspondiente a octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año previo. Acá se va a tomar octubre del 2022 contra octubre del 2021. Ahí ya tenemos una modificación. Sí, y es muy importante porque la discusión se plantea en bienes personales porque hacía 3 años que no se modificaba este número. Entonces, la inflación en esos 3 años lo que hacía era que cada vez más gente empiece a pagar. Un dato no menor es que, por ejemplo, en esto que pasa a 6 millones, todo tu dinero, por ejemplo, no importa si es pesos, dólares o algún otro tipo de moneda, si está en una cuenta corriente no paga. Si está fuera de una cuenta corriente, sí paga. No sé, una caja de ahorro, paga. Claro. Si la tenés en una caja de seguridad, paga. Si lo tenés... lo tenés en un plazo fijo, no pagás. Abajo del colchón, paga. Sí, digo, si lo decís. Sí, no, bueno, estamos hablando obviamente de todo lo declarado. Sí, claro, ¿no? obvio. Esto es muy importante porque ajusta de manera instantánea a final de año, entonces ese monto se va a ir
ajustando por inflación. Con lo cual, si tu patrimonio no cambia, simplemente ajusta por inflación, vas a seguir sin pagar ganancias, Claro. bienes personales, en el caso de que quedes por abajo de los 6 millones, por ejemplo. En el caso de este año lo que se va a tomar es, como es la primera vez, se va a tomar el periodo fiscal entre octubre de este año contra octubre del año pasado, la inflación acumulada. En la siguiente placa, lo que vamos a ver, bueno, esto es valor en los bienes del país y los bienes que están en el exterior. Esta es una de las discusiones más fuertes que tuvo el oficialismo con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio se paró en un lugar en donde dice nuestros contratos con quienes nos votaron es que nosotros no vamos a subir ningún tipo de impuestos. Y acá lo que sucedió es que subieron las alícuotas, ¿sí? Las alícuotas es cuánto vos pagás por encima del límite. No sé, vos tenés de 0 a 3 millones, nada, pero de 3 millones, arriba de 3 millones empezás a pagar el 0,70% hasta, hasta los 6 millones. Ahora, Juntos por el Cambio lo que decía es, yo no quiero modificar esto, quiero que sigan pagando lo mismo. Y no quiero modificar otra tasa, que es esta, la del 2,25 para los bienes en el exterior, ¿sí? Que paguen lo mismo. Y ahí, esa discusión estuvo en la comisión, el diputado Carlos Heller, que era el presidente de la comisión, Sí. planteó la discusión diciendo, bueno, acá hay una diferencia ideológica. Nosotros creemos que aquellos que tienen sus bienes en el exterior tienen que pagar más que aquellos que tienen sus bienes en la Argentina. Claro. Porque aquellos que tienen, no lo dice, pero aquellos que tienen sus bienes en la Argentina aceptan el riesgo de tenerlo en la Argentina, y entonces aquellos que están en el exterior no. ¿Cómo pueden solucionar esto? Repatriando. Si repatrian los bienes que tienen en el exterior, en general el dinero, obviamente, Sí. los inmuebles no, pero el dinero, bueno, la AFIP tiene que establecer la norma por la cual no paga ese impuesto, ¿sí? No paga esa tasa. Pasa a pagar la tasa, Claro. a la tasa local. Igual estamos hablando del el porcentaje que pagaría de 2,25 para aquellos que tienen bienes por mayor a 18 millones de pesos. Sí, sí, sí. En el exterior. En el exterior. En el exterior. En el exterior, sí, sí, sí. es, sí, una, sí. es una cuota diferencial. Claro. Pagan más. Lo otro que se modificó también es que se sube para los bienes en el país, bueno, es la placa siguiente, de cómo se... Esto tiene que ver con las modificaciones que se fueron haciendo respecto del proyecto original. El proyecto original lo único que establecía era modificar los pisos, el mínimo imponible, de 2 a 6 millones y 18 a 30 millones. Nada Era más. solamente eso. Las modificaciones que le hace el diputado son todas estas que tienen que ver con las alícuotas. Sube la alícuota máxima para los bienes del país de 1,25 a 1,5 para los que tienen más de 100 millones de pesos. Dice, bueno, aquella persona que tiene más de 100 millones de pesos paga un poco más. Según los datos que tiene el oficialismo, son 16.000 contribuyentes. No son más que eso. Claro. Con lo cual... Es un número similar al aporte extraordinario, que era Claro. un poquito más de 10.000. Sí, Estamos hablando de ese margen de Está contribuyentes. más o menos, digo, hay que tener en cuenta que en la Argentina poco menos de 1 millón de contribuyentes hacen las declaraciones de bienes personales. Digo, no es Claro. que es una cantidad enorme. Por eso esto de que es un proyecto de ley, según quien lo dice, para beneficio de la clase media o para que ataca a la clase media porque sube las alícuotas, es medio relativo, porque es menos Es de un 1 millón universo de pequeño. personas. Sí. Claro. Es un universo muy, muy chiquito. Sube la alícuota para los bienes en el país a 1,75, para los patrimonios mayores a los 300 millones de pesos. Ese es un universo mucho más chico Mucho más chico. todavía. Bueno, y está englobado dentro de los 16.000 que vos estabas hablando recién. Sí. Claro. Por eso ayer también Carlos Heller y gran parte del oficialismo lo que planteó es que esta modificación beneficia a 450.000. Claro. A Sí, son 450.000 personas contribuyentes que estaban en adentro. perjuicio, si uno quiere poner entre comillas, en perjuicio de una pequeña alícuota que se le sube de 16.000 personas para aquellos que tienen, en algunos casos, Más de 100 millones de más pesos. de 100 millones de pesos o 300 millones de pesos. Por eso, más de 100 millones de pesos y estamos hablando de patrimonios mayores a los 100 millones de pesos siempre y cuando de vuelta. Esos 100 millones no están en el banco. Digo, pues si están en el banco, tampoco. Con Claro. lo cual, digo, es un patrimonio. Bueno, acá empezás a juntar autos, lanchas, aquellos que tienen algún avión, que tienen helicóptero, bueno, todos esos pagan.
obviamente. En la placa siguiente lo que podemos ver es uno de los puntos que más discusión generó, que es la de los bienes en el exterior. Acá, para los patrimonios mayores a los 18 millones de pesos, aumenta 2,25. Esto es lo que decíamos antes. Los contribuyentes pueden repatriar parte de su fondo según la reglamentación posterior que debe hacer la AFIP. ¿Sí? Claro. Esto básicamente es como cuando se lleva adelante un blanqueo de capitales, en donde dicen, bueno, si ustedes blanquean el capital, no pagan las multas que tiene que ver con haber tenido el capital en negro. Bueno, si traen el capital a la Argentina, la AFIP va a tener que reglamentar para bajar esa tasa del 2,25%. Claro. Este tipo de incentivos los vemos constantemente en prácticamente todas las discusiones tributarias que involucran a los fondos en el exterior, los blanqueos, los distintos incentivos. ¿Terminan funcionando según la AFIP? Bueno, porque ha sucedido en los distintos gobiernos también, no es algo exclusivo de este gobierno y del Frente de Todos. También Macri en algún momento intentó algún incentivo para repatriar. Claro. Sí, a ver, la repatriación de fondos depende mucho de qué. Digo, si vos te encontrás con un empresario que tiene fondos en el exterior y que necesita fondos para hacer una inversión en la Argentina, y lo más probable es que pueda hacer esto. Lo más probable es que aproveche este beneficio y diga, bueno, yo traigo para esa inversión, hago todo este pasaje de bienes personales y después lo dedico a una inversión productiva, porque no me sale más barato que pedir un crédito, por ejemplo. Entonces, bueno, puede ser que sea así. En general, aquellos que tienen la plata en el exterior deciden tenerla en el exterior porque entienden que tenerla en la Argentina tiene un riesgo más alto que tenerlo en otros mercados. Caso Uruguay, o caso Estados Unidos, o caso Europa. Digo, entonces, no termina siendo un incentivo muy grande. En todo caso, termina siendo un incentivo para que no te vayas, porque te va a salir más caro llevarte la plata al exterior. Pero esto es como el blanqueo también, digo. De todas formas, termina funcionando de esa manera. Esto generó mucha discusión con Juntos por el Cambio, que de nuevo tenía una actitud de esto significa una suba de impuestos. Y nosotros dijimos que no vamos a subir impuestos. Claro. La respuesta del oficialismo es, sí, es una suba de impuestos, pero es una suba de impuestos para aquellos que tienen sus bienes en el exterior. Es una suba de impuestos para que le baje a alguien, también le baje. Bueno, claro. Obviamente. Si no, por eso la comparación decían de los números, 450.000 por un lado, 16.000 por el otro. Por eso, esta suba de impuestos lo que termina haciendo es compensando y financiando que te salgan 450.000 personas que antes pagaban, aunque sea el mínimo de bienes personales, pero pagaban. Bueno, ahora esto te financia que puedas sacar esas 450.000 personas. En la próxima placa lo que vamos a ver es Y ese artículo los socialistas lo votaron a favor también. Acompañando un poco al Sí, es que básicamente ese artículo es el que incentivó al bloque de izquierda a acompañar el proyecto del oficialismo. Cuando el bloque de izquierda, los 4 legisladores, cuando expusieron sus argumentos, dijeron, nosotros vamos a acompañar. Tenemos razones diferentes para aprobar este proyecto que las razones que muestra el oficialismo. Claro. Porque en realidad ellos parten de otro lugar. Sí. Pero al final llegaron a la misma conclusión, donde preferían que los que tienen la plata afuera paguen más que aquellos que tienen la plata adentro. Pero también la izquierda, en concreto el bloque de izquierda, pero creo que Fernando también se refería a los socialistas de Santa Fe, que se diferenciaron adentro de su propio bloque federal y votaron distinto al bloque de Camaño y Topo Rodríguez, que ellos a favor de esta diferenciación para los que más tienen. Los cordobeses y el bloque de Topo Rodríguez. Claro, más digo, también es cierto que los legisladores de las provincias, esto les sirve porque buena parte, el 60%, se coparticipa. Claro. Con lo cual, a ellos les sirve no ser quienes son los que suben los impuestos, pero sí quienes cobran esos impuestos. Claro. Se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de disponer la baja a las alícuotas cuando se realice la repatriación de activos financieros ubicados en el exterior. Esto también generó una discusión porque el bloque de Juntos por el Cambio decía, bueno, otra vez se delega en el Ejecutivo algo que es del Congreso de la Nación. Pero esto tiene que ver también con que hace falta que la AFIP reglamente. Claro. Entonces es el Ejecutivo quien tiene que hacerlo. Entonces, frente a eso, dice, bueno, la única manera es, como nosotros no podemos reglamentarlo desde acá, que lo haga el Ejecutivo Nacional. Para Juntos por el Cambio esto es discrecional,
porque depende del Ejecutivo que se reglamente esto, pero en general se hace de esa manera. Lo mismo sucede con los blanqueos de capital. Claro. O sea, es el Ejecutivo quien reglamenta cómo se hace y el manejo de la baja de las alícuotas. Este dato también era lo que explicaba Heller, el presidente de la comisión, que decía, bueno, le da la potestad de bajar, no de subir. Entonces, porque ahí también estaba planteada la discusión. Decía, bueno, la discusión era sobre la discrecionalidad del Ejecutivo sobre las alícuotas. Y Heller decía, no, pero tengamos cuidado porque solamente la puede bajar, no la puede subir. La última placa tiene que ver con, bueno, este es el cuadro de el valor de los bienes que exceden, cuánto pagarán sobre las tasas, sobre el excedente, ¿no? Sobre los 3 millones, los 6 millones y medio, los 100 millones, los 300 millones, ¿no? Acá tienen 1,75, siempre sobre el excedente de ese tope, ¿sí? Claro. O sea, lo que te queda por abajo no, pero lo que queda por arriba es donde se empieza a pagar el 0,5%, el 0,75, el 1, hasta el 1,75. Bueno, perfecto. Esto es lo que en definitiva se terminó votando en la jornada de ayer. Lo que decimos que hoy ratificó la Cámara de Senadores, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que tiene pensado y ya diagramado el Senado Nacional de ratificarlo el próximo día 29 y de esa manera convertirlo en ley. Y David bien lo que nos señalaba es la necesidad que rápidamente sea reglamentado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Pero hablamos de la sesión nuevamente, porque la sesión también dejó algunas perlitas, algunos detalles para ver qué es lo que sucedió durante una sesión corta, intensa, con cruces políticos entre oficialismo y oposición, donde se vio nuevamente la paridad de números y el resultado está a la vista, 127 votos a favor, 126 votos en contra y en diputados pasó lo siguiente. Presidente, para pedir una prórroga de media hora. Sí, diputado Ritondo, igual tengo la información de que el bloque de la primera minoría, el bloque oficialista, va a ingresar al recinto a dar quórum, así que le pido al bloque oficialista que ingrese. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Heller. Ahora sí, diputado Tetaz, en el uso de la palabra. Yo le quiero hacer una pregunta, presidente. Quiero saber si se puede introducir en el cuerpo de un artículo, de un proyecto de ley sobre un impuesto, consideraciones sobre otro impuesto que no tiene nada que ver, porque si eso es positivo, yo entonces quiero incorporar una facultad para bajar el IVA. Quiero incorporar una moción de que incorporemos y votemos en esta reunión una moción para bajar el IVA. Quiero bajar el IVA, ya que usted abre el debate de todos los impuestos en Argentina, yo quiero bajar el IVA. Quiero bajarlo al 18%, moción de que se proponga incluir ahora como un artículo la baja del IVA al 18%. Muy bien, le voy a explicar algo. Usted lo tiene que proponer como una modificación en el dictamen de mayoría y el presidente de la comisión le tiene que decir si le acepta o no la modificación. En este caso, el presidente de la comisión me aceptó la modificación. Entonces, si usted quiere, lo invito a que le pregunte al diputado Heller si le acepta el agregado de la modificación. No, pará, Cristian. ¿Cómo lo vas a meter? Sí, diputado Moró. Presidente, primero tenemos que votar la moción del diputado Heller. Gracias, diputada. Básicamente, con respeto, porque obviamente se trata de un diputado que recién se incorpora al cuerpo, tratar de, ayudar en el ejercicio de la dinámica del trabajo parlamentario. Dado que no está impreso, le pido por favor que antes de someter a votación se lea el artículo que está votando para eliminar la confusión. El dictamen de mayoría lo tiene su... No, pero hubo correcciones de última momento. No. El dictamen de mayoría que estamos votando es el dictamen de mayoría de la comisión. Lo tiene todo su bloque, diputado. No está impreso. No sé qué perdemos leyendo el artículo, no perdemos nada. No perdemos nada. Quiero aclarar que comisión una hora antes de la sesión y sesión una hora después no fue una decisión de la presidencia, sino una solicitud del bloque que usted integra. Le pido al diputado Carlos Heller, que lea el artículo 4, por favor.
Bueno, ahí estaban algunos de las perlitas que dejó esta sesión en la Cámara de Diputados. Ahí Sergio Massa, Martín Tetaz, el diputado Hernán Lombardi. Hablamos de Tetaz, hablamos de Lombardi, diputados que se incorporaron hace pocos días a la Cámara de Diputados de la Nación. Hay un aprendizaje de la técnica legislativa que se va a ir aprendiendo, desarrollando a partir de que haya sesiones, discusiones en el Parlamento de la Nación. Saludamos ya al diputado Fernando Carvajal de Juntos por el Cambio, del radicalismo, de la provincia de Formosa. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, un gusto estar de nuevo por acá. Gracias por acompañarnos. Y usted también está aprendiendo, definitivamente. Por supuesto, ¿no? todo esto es un proceso de aprendizaje, pero debo decir que dificulta un poco el aprendizaje cuando no hay un seguimiento bastante estricto del reglamento, ¿no? Mi primera experiencia en esto es que hay unas interpretaciones bastante extrañas y se toman ciertas licencias. Lo que hizo el presidente de la Cámara ayer de mocionar, estando en ejercicio de la presidencia, claramente no respetó el reglamento y me parece que tenemos que empezar a ser más estrictos en esto. Coincido con la diputada Camaño, que es una mujer de vasta experiencia y está permanentemente señalando la necesidad de respetar el reglamento porque es un cuerpo complejo la Cámara de Diputados y entonces creo que es necesario seguir al pie de la letra del reglamento. De mi parte lo voy a hacer. No intervine ahora porque sentí que era demasiado nuevo para esto, pero la verdad es que en el futuro voy a coincidir con la diputada Camaño en los reclamos de respeto estricto al reglamento de la Cámara. Está siendo Graciela Camaño la persona encargada de ir haciendo un seguimiento, ¿no?, de cómo se van dando los debates. Es una mujer de consulta permanente por parte de los diputados del oficialismo, de la oposición, escuchada y mucho por el presidente de la Cámara de Diputados. Ayer Sergio Massa dijo, bueno, había acordado con los presidentes de los bloques para no perder más tiempo. Claro, pero la verdad es que, a su banca, ¿no? Perdón la interrupción, pero yo creo que ni el presidente de la Cámara ni los presidentes del bloque tienen la facultad para acordar el incumplimiento del reglamento. Más es una cuestión de fuerte contenido simbólico como es el hecho de que el presidente no formula mociones. Entonces, la verdad es que a veces perdemos mucho tiempo con homenajes que están bien, pero que se van en discursos políticos ajenos al objeto del homenaje. Y yo creo que si tenemos que perder 30 segundos para que el presidente de la Cámara se baje al rol y se ponga en pie de igualdad con el resto de nosotros, creo que será tiempo bien ganado y no perdido. Sí, lo que el diputado dice es, el presidente de la Cámara es un diputado más, pero que no cumple las funciones del diputado cuando ejerce la presidencia. Lo mismo que le sucede al vicepresidente primero, al vicepresidente segundo, que son otros diputados que toman ese lugar. Entonces, el presidente de la Cámara, para hacer una moción, tendría que haber bajado, ocupar una banca y desde esa banca generar la moción. Eso fue lo que le señaló la diputada Camaño y la respuesta fue eso, que se había acordado con los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio para hacer más ágil, ahorrar un poco de tiempo, habida cuenta de que había diputados que también se tenían que ir rápido. Claro. Bueno, pero lo cierto es, Fernando, que se terminó aprobando esta modificación a bienes personales. Juntos por el Cambio quería ratificar lo que pasó, la sanción de la Cámara de Senadores, que en definitiva también era un proyecto del oficialismo. Se había generado también una cierta discusión en torno a que ustedes estaban defendiendo un proyecto del oficialismo que el oficialismo quería modificar al oficialismo del Senado, ¿no? Una cosa... Bueno, fue una situación verdaderamente extraña. Lo primero que hay que recordar es que el tratamiento de este tema, el oficialismo en la Cámara de Diputados no lo quiso hacer. Si llegamos a esta sesión especial fue porque hubo una votación y la mayoría de la oposición de los distintos bloques, no solo Juntos por el Cambio, esto incluye a los libertarios, incluye al peronismo federal, incluye a los bloques provinciales, dijeron que este tema había que tratarlo. Por lo cual estaba esta situación extraña de un bloque oficialista que no quería votar el proyecto de su propio partido. Proyecto que por otro lado en realidad no debería tener padre ni madre, porque es lo que se hace sencillamente mantener el valor de esos bienes y que no aplique el impuesto inflacionario, por lo cual no debería ser un tema ni siquiera a discutir. Yo diría que es casi una cuestión técnica de mantener el valor. Lamentablemente y de manera inexplicable el oficialismo no lo quería hacer.
cuando se le obliga a hacerlo, en vez de limitarnos a lo que era el objetivo que hubiera posibilitado que hoy tengamos una ley ya aprobada, se incorpora esta cuestión de la modificación de las alícuotas para los bienes situados en el exterior. Y a mí la palabra que me viene es improvisación, porque hace una semana no querían discutir nada y una semana después coinciden con aumentar el mínimo no imponible, pero también quieren hacer una reforma. Entonces, me parece que esto es lo que entorpece la dinámica y la lógica de funcionamiento del cuerpo. Me parece que el proyecto podía ser discutido. Yo estoy dispuesto a sentarme a discutir si hay que modificar o no alícuotas de bienes en el extranjero. Permítanme señalar que yo vivo en una zona de frontera. Yo vivo el límite de Paraguay. Si me paro en la costanera estoy a 300 metros del límite. Por lo cual, cuando hablamos de bienes en el extranjero, no pensemos solamente en el departamento de Punta del Este o en el departamento de Miami. Nosotros tenemos una comunidad de intereses con Paraguay, por ejemplo. Pasará lo mismo en Mendoza con Chile, donde de golpe hay hijos de paraguayos que quizás tienen la casa de sus padres o sus abuelos. Es decir, cuidado, porque en esta mirada un tanto centralizada de la cuestión, parece que cuando hablamos de bienes en el extranjero estamos hablando de realidades exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, y hay otros mundos que son parte de la Argentina. No, que seguramente en una posibilidad de discutir una reforma de manera profunda en lo que tiene que ver con lo tributario, hasta se puede desglosar y hacer estas aclaraciones que usted señala. Yo estoy dispuesto, y me parece que todo, es más, creo que como sociedad nos debemos una discusión sobre el modelo tributario. Ahora, lo que está claro es que no podemos hacer una discusión tributaria, modificar alícuotas sobre la base de prejuicios ideológicos como esto que estoy señalando en 3 horas de discusión. Claro. Diputado, ¿eso no cree que terminó siendo más un error de Juntos por el Cambio que esto de la discusión de la mirada ideológica? Digo, habilitar una discusión sin contar con el número. Bueno, creo que hubo un error de cálculo porque el número lo teníamos, pero no lo terminamos teniendo. Esto hay que hacer la autocrítica, la estamos haciendo, y sin duda hay cosas que corregir, más allá que tuvimos el caso de una diputada que no pudo intervenir porque salió COVID positivo. Hubo otros 2 diputados que por razones personales no asistieron. Yo creo que no fue un error. ¿Por qué? Porque se logró el objetivo primordial que teníamos, que era lograr aumentar el mínimo no imponible de bienes personales, que esto tiene un impacto sobre 400 y pico de mil contribuyentes. Entonces este objetivo se logró. No contábamos, la verdad, con esta picardía. Yo lo llamo así. Para mí es una picardía de corte parlamentario que tiende solamente a la construcción del discurso de decir nosotros le queremos cobrar impuestos a los ricos. Esto es lo que se pretende. Es solamente la construcción de este relato, y me parece que no contribuye, pero está bien, les reconozco el mérito. Lograron con eso construir una mayoría y lo hicieron. Pero reitero, me parece que superar la grieta y empezar a transitar el camino de la racionalidad en la definición de las políticas públicas requiere que, en vez de recurrir a este tipo de mecanismos, nos sentemos con seriedad a ver cuáles son los puntos en los que podemos coincidir. En esto había puntos de coincidencia entre la oposición y el oficialismo, y lamentablemente tuvimos que llegar a este escenario cuando, de haber primado un espíritu diferente, quizás podríamos haber conversado y haber llegado a una sesión más prolija. Ahora, qué difícil, y se demostró nuevamente, qué difícil va a ser en el manejo de la Cámara, en el manejo de cada uno de los bloques, en la construcción de esas mayorías, ¿no? Y qué, digamos, qué cambiantes que van a ser, qué mutantes van a ser respecto a... ninguno va a tener una mayoría absoluta, de decir, acordada con otros bloques políticos. Va a ser difícil, pero va a ser saludable. Seguro. Porque, a ver, el problema... Van a tener que charlar mucho más, ¿eh? Claro, o sea, acá tenemos un problema cultural que parece que si no tenemos discurso único y si no estamos todos encolumnados, no hay posibilidad de solución. La verdad es que el paradigma entre el orden y el conflicto es un paradigma bastante antiguo y que hoy, yo creo en la sociedad del conflicto. Creo que el conflicto es el modo en el cual las sociedades van evolucionando. La cuestión es cuál es el modo en que resolvemos
resolvemos los conflictos. Si tenemos un conflicto y nos sentamos a discutir y vemos cómo lo superamos y buscamos los puntos de coincidencia y corremos las diferencias, la sociedad va avanzando y se va generando un ámbito de consenso en torno a los conflictos. Si nos agarramos a las piñas, claramente así la sociedad no avanza y vivimos en el conflicto permanente. Me parece que el Congreso en estos 2 días y en esto, cumplió su función. El oficialismo cumplió su rol, logró parte de lo que quería, la oposición también logró lo que quería, que era poner un freno a un presupuesto que era invotable, que contenía un montón de estas delegaciones en el Poder Ejecutivo, que son una pésima práctica que tenemos que abandonar. Para eso existe el Poder Legislativo. Pasa que tendremos que empezar a reunirnos todos los miércoles desde marzo para poder empezar a tratar los temas con regularidad y no por espasmos o cuando a alguien se le ocurre llamar a una sesión extraordinaria. Seguro. Respecto de esto, de lo que usted decía del presupuesto, que era invotable, el jefe de su partido, el nuevo jefe de su partido, que aparte es gobernador de una provincia del norte, Gerardo Morales, criticó que no haya salido el presupuesto. Y hoy hay sectores dentro del radicalismo o de la coalición cívica, no tanto por ahí del PRO, en donde también se mostraron críticos respecto a eso, sobre la cuestión de la herramienta de gestión. De no encontrar consensos para lograr modificar algunas cosas que genere esa herramienta de gestión. Sí, yo también soy crítico. El problema es, entrando en el segundo nivel de análisis, es quién tiene la responsabilidad de que el presupuesto no haya salido. Y creo que el análisis de lo que sucedió dejó claro de que la oposición tuvo vocación de diálogo y de señalar los errores. Podríamos haber tenido la opción, ustedes saben que es un recurso parlamentario válido, no haber dado el quórum. Y teníamos la justificación de que querían tratar un presupuesto en 3 días. No fue esta la actitud opositora. Fuimos a las reuniones de comisión, preguntamos, no obtuvimos respuesta, indicamos, los que saben, yo no soy especialista en presupuesto, la verdad, pero los que saben señalaron las inconsistencias técnicas. De mi parte, yo lo que digo en mi área de trabajo, que es la ley, es que este proyecto de presupuesto tenía cerca de 40 artículos que violaban la ley de administración financiera porque contienen cosas que no tienen que ver con la ejecución del presupuesto. Y esto la ley de administración lo prohíbe expresamente. Esto yo ya adelanto que voy a trabajar para evitar que el año que viene pase esto de nuevo. Es una responsabilidad del ministro de Economía de no enviar proyectos de ley que contengan temas que no sean propios de la ejecución del presupuesto. Y sin embargo meten, como en el cajón de un sastre, cualquier cosa. Había modificaciones de las multas del Código Aduanero. ¿Qué tiene que ver con el presupuesto? Había exención de impuestos. Está prohibido expresamente incluir cuestiones tributarias. Entonces, empecemos a ser prolijos y ser responsables en la formulación del presupuesto, lo cual es un deber del Poder Ejecutivo, y entonces va a haber una oposición que va a tener que actuar de igual manera y no vamos a tener motivos para no aprobar el presupuesto. Bueno, Carla Carrizo, del bloque también de Juntos por el Cambio, del bloque Evolución Radical, planteó la necesidad de ponerse a discutir, digamos, un proyecto respecto a otra manera de discutir el presupuesto. Sí. A lo mejor, no, obviamente no en 3 días, pero por lo menos de un tiempo prolongado. Bueno, es que la discusión del presupuesto no puede ser 3 días. Esto era ya en sí mismo una anomalía. El presupuesto fue presentado en el mes de septiembre, conforme lo establece. Esto ahora después nos comió la dinámica electoral y el Congreso, en vez de cumplir su rol, estaba cumpliendo un trabajo electoral. Y esto hay que empezar a separarlo, porque el Congreso no puede interrumpir la discusión del presupuesto porque hay elecciones. Claro. Esto no debe ser así. Lo lamento, tendrán que cambiar, y los que somos diputados ahora, si estamos en elecciones, tendremos que saber que hay que priorizar el trabajo legislativo y la discusión para luego no estar en 3 días a las apuradas discutiendo malamente lo que debía haber sido una discusión mucho más seria, mucho más profunda. Bueno, en 2 años va a tener la oportunidad seguramente de pasar por ese momento. Teniendo en cuenta, respecto a lo que usted dice, que muchos de sus colegas que son de las provincias dicen, bueno, yo no tengo que estar en campaña en la provincia, en el Congreso los días de la semana, no me dan los tiempos, no hay vuelos.
Está bien, creo que claramente tenemos una obligación de cumplir la función para la que estamos electos. Me parece que esto está por sobre cualquier otra obligación. Yo honestamente sé que este es el desafío. Yo tengo aspiraciones políticas en mi provincia futuro porque tenemos una inmensa tarea que hacer, porque tenemos un gobierno de neto corte autoritario y es muy difícil ser opositor en Formosa, por lo cual tengo un desafío por delante, pero también sé que parte del desafío es cumplir el rol por el cual el pueblo de Formosa me ha elegido, que tiene que ver con defender los intereses de la provincia, pero también defender los valores que hemos tratado de representar en este proceso electoral. Fernando, ¿cuáles van a ser los proyectos que usted ya está pensando? Algunos seguramente, a lo mejor ya presentó alguno, pero para discutir ya en un nuevo periodo de sesiones ordinarias a partir de marzo. Fundamentalmente voy a trabajar, porque es mi área de experticia y en lo que vengo trabajando desde hace muchos años, que tiene que ver con la justicia. En los primeros meses del año voy a estar presentando un proyecto de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Esto es un desafío que la Corte ha dejado planteado. Si bien ahora en este fallo la Corte ha mandado a rearmar el Consejo sobre la base de la integración anterior, también ha dicho que el Congreso, tiene que discutir una nueva ley. Y yo lo estoy planteando, y estoy planteando de que hay que disminuir fuertemente la representación política. Creo que los senadores y el Poder Ejecutivo no deben integrar el Consejo de la Magistratura, por la muy sencilla pero poderosa razón que esos dos órganos de gobierno ya intervienen en el proceso de designación de jueces en el momento posterior. El Ejecutivo es el que propone y el Senado es el que da el acuerdo, por lo cual no tiene justificación constitucional, porque la Constitución tampoco lo pide, que esos órganos de gobierno intervengan. En consecuencia, yo creo que la representación política debe estar en manos de la Cámara de Diputados de la Nación, a través de representantes que estén full time trabajando en el Consejo de la Magistratura, y esto lo que nos va a permitir, esta disminución de la representación política, nos va a permitir tener un Consejo de la Magistratura que sea más pequeño y que en consecuencia sea más eficiente. ¿Y ahí se mantendría lo que es el espíritu, lo que fue el espíritu de los constituyentes, de que el poder político esté también dentro de... Exactamente, y se está presente a través de la representación de quienes ejercemos la representación directa del pueblo, que somos los ciudadanos. Pero además yo estoy proponiendo evaluar mecanismos, esto lo estamos estudiando con algunas organizaciones vinculadas al tema de la justicia, la posibilidad de la intervención de ciudadanos en forma directa en el Consejo de la Magistratura, tal como está sucediendo en la Administración de Justicia a través de lo que es las leyes de juicio por jurados, que son ya una realidad en muchas provincias. Claro. Tenemos que empezar a dotar de legitimidad al funcionamiento de los órganos, y la participación directa de los ciudadanos es posible y yo creo que necesaria para refrescar el modo en que estos organismos deciden y los criterios sobre los cuales se decide. ¿Y es bueno o malo que el Consejo de la Magistratura lo encabece el presidente de la Corte? Yo creo que la Corte tampoco tiene que estar presente. Me parece que es un organismo diferente. La Corte está excluida de lo que es la administración del Poder Judicial, porque esto ha sido puesto en manos del Consejo de la Magistratura. Por eso digo, yo creo que el fallo de la Corte es un avance, porque es cierto que la conformación de 13 miembros quebró el equilibrio, y lo explica muy bien la Corte en esto. La conformación de 20 miembros sí respeta el equilibrio, pero tampoco fue eficiente y a mi juicio tiene deformaciones institucionales. Por eso es que me parece que hay que rediscutir cuál es la conformación, siendo que la Constitución dice bastante poco sobre quiénes pueden ser. O sea que los legisladores tenemos un margen de maniobra muy amplio para generar un órgano que sea eficiente, que sea representativo y que no limite su representación ni a la política ni a los estamentos corporativos que integran el Poder Judicial. La justicia es algo que le interesa al conjunto de la sociedad. Claro. Bueno, ahora seguramente va a tener, no en la Cámara de Diputados, pero sí en la política en general, la discusión respecto a la conformación de la Corte. De cómo va a ser, quién puede ser, cómo se va a elegir, por dónde va a pasar. Sin duda, creo que está muy claro que tiene que ser una mujer, sí, porque claro. Si nos llenamos la boca hablando de políticas de inclusión y vamos a hacer, este gobierno va a hacer lo mismo que hizo en la Cámara Nacional Electoral, donde tenía la posibilidad de por primera vez poner una mujer en la Cámara Nacional Electoral y eligió
eligió volver a poner un hombre conformando un tribunal de 3 hombres, si va a hacer lo mismo en la Corte, bueno, vamos a tener que decirle que por lo menos dejen de hablar de políticas de género. Así que me parece bastante claro que la integración de la Corte va a tener que venir por el lado de alguna mujer. Esperemos que sigamos con la tradición que venimos teniendo, que en general se han hecho buenas designaciones en la Corte Suprema en los últimos años de todos los gobiernos. Fernando, y hablando del tema y aprovechando su experiencia, el tema de la Corte, es bueno, digo, a veces yo lo escuchaba a Rosati esta semana que hizo un reportaje a un medio colega y hablaba que aumentar el número de miembros a veces no termina agilizando lo que sería la llegada de la justicia, ¿no? Es que lo explicó bien él, lejos de acelerar, dilata. La posibilidad de abrir, digamos, de separar por particularidades o por salas. Por salas. ¿No? Sí, la verdad es que en ese tema no tenemos tradición, nunca hemos tenido una Corte que funcione por salas. Cuando tuvimos la Corte de nuevos miembros, se siguió funcionando a través del plenario. Y esto, como bien señala el presidente de la Corte en su nota, lejos de acelerar, retrasa. Claro. De todos modos, hay que entender de que el problema que tiene la Corte es el problema de que está entendiendo en un número y en una cantidad de causas que no es razonable que la Corte entienda, que es materialmente imposible que se administre justicia en tiempos razonables si la Corte tiene que resolver esa cantidad de casos. Por lo cual hay que pensar en mecanismos de resolución alternativos de los casos para que la Corte entienda en menos cantidad de casos. Lo que genera esta avalancha de casos es el concepto de la arbitrariedad. ¿Sí? Que es lo que ha posibilitado que la Corte ingrese casi como una cuarta instancia. Y esto me parece que vamos a tener que agudizar la imaginación para buscar métodos que permitan alivianar este flujo de casos hacia la Corte. De todos modos, yo critiqué a la Corte, así como dije, este fallo del Consejo de la Magistratura lo comparto en sus fundamentos. Me parece que 15 años no es razonable que se haya tomado un tribunal constitucional para invalidar un organismo de estas características. Si esto tiene la suficiente gravedad institucional y siempre que la Corte declara una inconstitucionalidad, y más en un caso como este, esto tiene una trascendencia institucional, entonces no es razonable que se haya tomado 15 años para hacerlo. Creo que esto genera una crítica que es válida, que creo que la misma Corte debería atender, porque tenemos el deber de dotar de legitimidad al Poder Judicial para dar vigencia al principio de la supremacía constitucional y para asegurar la vigencia del sistema democrático y republicano. Fernando, gracias por visitarnos nuevamente. Un gusto. Lo esperamos en cualquier momento. Estaremos de vuelta. Gracias. Fernando Carvajal, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa. El debut que ya tuvo con 2 sesiones aquí en la Cámara Baja por parte del diputado Carvajal. Nos vamos a la pausa, primera pausa en esto que es el análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes,
de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza, si tú también lo sientes, lo sientes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí al análisis por Diputados Televisión, donde estamos analizando, recién lo hacíamos también con el diputado Carvajal, lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados, esto que fue la segunda sesión en esta extensión del periodo de sesiones ordinarias y donde se aprobó las modificaciones al proyecto de ley de bienes personales, se modificó el proyecto que venía del Senado Nacional, ahora el Senado ya ratificó, convalidó a que estas modificaciones que hizo la Cámara Baja en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y está todo en condiciones de discutirse el día 29 de diciembre, ya como última sesión del año en el Parlamento Nacional, en el Senado de la Nación, este proyecto, esta modificación de bienes personales que también tiene una modificación de ganancias, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Son dos temas. Algo que no estaba previsto, la verdad que el Senado no tenía previsto sesionar antes de fin de año, o sea, pasaba al año que viene, pero bueno, como el oficialismo logró las modificaciones que quería llevar adelante en bienes personales, vuelve el proyecto a la Cámara de Senadores con lo que vos decías, el agregado del artículo 5º que tiene que ver con la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional modifique el mínimo no imponible de ganancias, ¿sí? Que estaba establecido en las modificaciones que se dieron este año, que cada 6 meses se tomaba el indicador, el RIPTE, para modificar, tiene que ver con los salarios, para modificar el mínimo no imponible de ganancias. ¿Para qué? Para cuando tenés paritarias, que las paritarias no se topeen para que la gente no caiga en el impuesto, o si no se topean, que no caigan en el impuesto. Claro. Modificarlo de esa manera. Lo mismo sucede ahora con la reapertura de las paritarias y los bonos de fin de año, ¿sí? Dicho sea de paso, hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmaron un bono de fin de año para todos los trabajadores del Poder Legislativo de 22.000 pesos no remunerativos. Esto significa que no forman parte del salario, sino que es un bono por única vez para que se cobra con el salario de diciembre. Claro. Enseguida vamos a ver algo más de lo que dejó la sesión de la jornada de ayer. Marcos, ¿vos algo que quieras destacar de la sesión? Bueno, lo que me parece importante es que el oficialismo, de rebote, cuando se había encontrado con una derrota importante con el presupuesto, va a terminar cerrando el año con al menos una victoria que le cambia un poco el panorama, porque enfrentaba a un segundo round de lo que había dejado la sesión del presupuesto, que era este tratamiento de bienes personales, que no estaba en la agenda del oficialismo y que se enfrentaba a otra posible derrota con Juntos por el Cambio. Claro. Finalmente quedó más la oposición explicando los errores y los desaciertos internos que lo llevaron a perder en la votación final y que primara el proyecto del oficialismo, que el Frente de Todos acumulando 2 derrotas seguidas con 2 proyectos importantes que tenían que ver con también las arcas del Estado, nada más ni nada menos el presupuesto y la recaudación a través de bienes personales. Así que finalmente logra, con estas modificaciones y con el convencimiento que pudo tener con los bloques de la izquierda o de bloques federales, termina cerrando el año con esta victoria en bienes personales en términos parlamentarios, victoria, que le cambia un poco el panorama de lo que era el fin de año. Cambia el humor, por lo menos, y las caras de los hombres y las mujeres. Y dejó la responsabilidad en la oposición. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Otro de los momentos que tienen que ver con la discusión que se ha dado en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el tema de lo que ha sucedido con aquellos diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron, discusiones que en definitiva se va a ir dando a lo largo de los próximos días también, pero lo cierto es que hubo, a pesar de la discusión que se daba en el Congreso de la Nación, siguieron un poco los coletazos de lo que dejó la sesión de la semana pasada respecto al tema presupuesto, ¿no? En definitiva. Sí. ¿Por qué? Porque los gobernadores vinieron a la ciudad de Buenos Aires.
la mayoría de los gobernadores se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y estuvieron analizando el presupuesto porque hay una serie de obras, hay partidas que estaban destinadas en el presupuesto para las provincias, principalmente para obras públicas en las provincias, y por lo tanto era un tema netamente a destacar, y para los gobernadores es importante reflotarlo nuevamente, porque el gobierno nacional puede decir, bueno, las obras que estaban previstas cayeron cuando cayó el presupuesto. Y eso no es lo que quiere el gobierno que suceda, sino conversar en definitiva con cada uno de los gobernadores, ¿no? Sí, la reunión que hubo, esto me parece que hay que entenderlo como una seguidilla de cosas. Primero es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, haciendo un hilo en Twitter explicando cuál era la pérdida que iban a tener los gobernadores, las provincias, respecto de la caída del presupuesto. Esto, vos veías la planilla de las obras, cuánta plata perdían respecto de lo que estaba previsto que le iba a llegar a las provincias. Eso tuvo su continuidad en la Quinta de Olivos, donde hubo un almuerzo, donde hubo 13 gobernadores del oficialismo, ¿sí? 13 gobernadores no peronistas, sino del oficialismo, porque, por ejemplo, no estuvo el gobernador de Córdoba, Schiaretti, que es peronista, pero no es del oficialismo, y no estuvo el gobernador de Chubut, Arcioni, que es del Frente Renovador o cercano al Frente Renovador, pero no es del oficialismo. Entonces, tampoco estuvieron ellos. Estuvo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, Melella. Lo que se conversó en ese encuentro, y lo que por lo menos dejaron trascender los gobernadores, es que el presidente Alberto Fernández les aseguró que los fondos para las obras prioritarias en cada una de sus provincias iban a estar. Lo mismo en lo que se refiere a los subsidios para el transporte, que era otro tema en discusión. Más teniendo en cuenta el ajuste de tarifas que deberían tener en el caso del transporte público si no reciben esos fondos que estaban presupuestados para el año que viene. Claro. Bueno, pero desde la oposición también han venido a la ciudad de Buenos Aires, porque Gustavo Valdés, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También estuvieron analizando el tema del presupuesto. Pero Gerardo Morales habló en las últimas horas y dio opinión respecto a el tema presupuesto general de gastos y qué es lo que pasó en el Congreso de la Nación. Esto es lo que dijo Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo. En el marco de una situación difícil, donde se negocia con el Fondo Monetario Internacional, tendría que haber más diálogo. Lamento lo que pasó en la sesión. No se impuso la racionalidad. Esto es un mensaje directo del presidente del radicalismo, más allá de que sea el gobernador de la provincia de Jujuy, el presidente del radicalismo para puertas hacia adentro de su partido. Un gobierno no se puede quedar sin presupuesto. Eso no puede ser una opción de país, más allá de que el presupuesto que llegó al Congreso era invotable. Ahí también, en parte, le está dando la razón a los argumentos de Juntos por el Cambio, que por qué, en definitiva, votó en contra de este proyecto de ley de presupuesto. Ya tenemos dos espacios importantes de Juntos por el Cambio que han salido a reflexionar sobre lo que fue el presupuesto, diciendo que quizás no fuimos lo suficientemente racionales como deberíamos haber sido, que la coalición cívica, con un comunicado también muy en sintonía con lo que acabas de mencionar de Gerardo Morales, y también esta crítica interna, quizás inclusive de su propio sector más cercano, porque hay que decirlo, los diputados de Jujuy y del radicalismo también votaron en contra del presupuesto. Se podrían haber diferenciado, como en muchas otras ocasiones los diputados de Morales se diferenciaron, y sin embargo en Juntos por el Cambio hubo una sintonía en la oposición frente al presupuesto. Bueno, seguramente en los próximos días también me parece que vamos a ver alguna imagen del presidente de la Nación, Alberto Fernández, reuniéndose con los gobernadores de la oposición, con Valdés de Corrientes, con Morales de Jujuy, o con Suárez de la provincia de Mendoza, o conjuntamente también con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, porque también en el presupuesto general de gastos que cayó, había obras para cada uno de estos estados provinciales. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, habló con Diputados Televisión de esta manera. Según nos dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de las medidas que este proyecto tiene en cuanto a las disminuciones, al subir el mínimo no imponible para bienes personales y para inmuebles, es de 31.600
millones de pesos. Digo de paso que el 60,2% de ese importe es de las provincias, le pertenece a las provincias de acuerdo a las leyes. Es decir, que si se deja de percibir, se deja de distribuir y se afecta a las economías de todas las provincias. Por eso nosotros hemos decidido que lo correcto, lo justo, lo que es más conveniente, es que tomáramos del proyecto que viene en revisión aquellas cuestiones que favorecen a amplios sectores de nuestra población. Y estamos entonces propiciando efectivamente que se lleve a 6 millones el mínimo no imponible general, tal como lo establece el proyecto que viene en revisión de parte del Senado. Estamos también incorporando el aumento para los inmuebles destinados a casa-habitación, subiéndolos de 18 millones a 30 millones. Esta decisión, presidente, va a beneficiar a alrededor de 500.000 de contribuyentes que dejarán de pagar impuestos o que verán sus pagos significativamente reducidos por estos cambios. Pero nos queda la otra cuestión, la cuestión fiscal. Y acá voy a decir algo que suelo decir. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que somos es enemigos del ajuste. Lo que no estamos de acuerdo es que el problema fiscal se resuelva recortando el gasto público en detrimento de las condiciones de vida de la gente. Bueno, ahí estaba Carlos Heller hablando en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en otros de los pasajes de lo que dejó la sesión. Esta segunda sesión y última sesión que ha tenido esta Cámara de Diputados en este año 2021 y que avisora, por otro lado, tener discusiones ya en el año 2022 en sesiones extraordinarias. Sí, anticipó, hubo un brindis del presidente Alberto Fernández con diputados del oficialismo, ayer a la noche en la Quinta de Olivos, donde se anticipó que va a haber sesiones extraordinarias, algo que ya habían dialogado el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con el Ejecutivo Nacional, lo habían confirmado, pero no se sabe todavía el temario, que obviamente es a discreción del Poder Ejecutivo, es el que vía decreto delimita los temas que se pueden discutir en sesiones extraordinarias. No se han adelantado, todavía no se sabe cuáles van a ser, pero sí que habrá sesiones extraordinarias. Normalmente enero es un mes complicado para sesionar, pero después en febrero suele haber sesiones en periodo extraordinario. Claro, y uno podría estar presuponiendo que los proyectos que se discutan tienen que ver con lo económico. Hay temas que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la Nación que tienen que ver con lo económico, esperando el programa plurianual, pero eso tiene que ver en parte también con las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y cuando hablamos del tema económico, tenemos que hablar también en parte de lo que fue esta última sesión, el tema de bienes personales que se discutió, y un economista que tiene la Cámara, recientemente ingresado del bloque libertario, Javier Milei, decía lo siguiente. En primer lugar, quiero señalar que desde el bloque de la Libertad Avanza de ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo porque creemos que es inmoral. Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita, que se haga una suerte de castigo a 16.000 personas alegando que se beneficia a 500.000. Yo hago una pregunta. ¿Eso acaso no es tiranía? ¿No es lo mismo que sentar a 4 lobos y una gallina y que voten a ver qué comen hoy a la noche? Por favor, dejen de perseguir a la gente. Esto no puede ser así porque implica un trato desigual frente a la ley. Por otra parte, que se alega el equilibrio fiscal. No es cierto que si tengo que bajar impuestos voy a tener que subir otros para mantener el equilibrio fiscal. Les cuento algo. Existe la reducción del gasto público. Dejen de joderle la vida al sector privado con impuestos y empiecen a bajar el gasto público para que este país pueda salir adelante de una vez por todas.
Bueno, ahí estaba Javier Milei, otro de los pasajes que tuvo la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación con el tema bienes personales, con lo que se incorporó a pedido del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, respecto a el impuesto a las ganancias. Vamos a seguir durante la jornada de hoy recordando diferentes momentos de lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Hacemos un paréntesis porque es un momento también de homenajes que se están realizando por estas horas en la Cámara de Diputados de la Nación. Homenajes a las mujeres trabajadoras de esta casa que están cumpliendo 25 años ininterrumpido de trabajo. Y nos vamos a ir ya a ese homenaje para charlar con ellas, para charlar con quienes están organizando este evento. Y ya saludamos a Jimena Bolán Castilla y a Gisela Manero. ¿Cómo les va? Gracias por estos minutos con Diputados Televisión. Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Sí, acá estamos en esta actividad de reconocimiento a las trabajadoras legislativas que cumplen 25 años de trabajo. Es una iniciativa que impulsamos desde la Dirección General de Igualdad y del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual. Ya es el segundo año que lo estamos haciendo. El año pasado, por primera vez, se reconoció a las trabajadoras desde las áreas de género. Y bueno, este año son 4 mujeres que reciben este reconocimiento y que tiene que ver con el proyecto que impulsamos desde las áreas de género, de visibilizar y de poner en valor el lugar de las mujeres dentro de la Cámara. Creo que como ya ustedes saben, el pasado 8 de marzo pudimos conocer quiénes fueron las primeras trabajadoras del Congreso de la Nación, aquellas telefonistas en 1909. En el 8 de marzo las pudimos reconocer y poner en valor, y esto forma parte también de este proyecto de visibilización y de historización de las mujeres en el trabajo legislativo. Y un poco, bueno, también es esto, es ponerlas en valor, es encontrarnos, y por primera vez en la historia también la Cámara está teniendo áreas de géneros que pueden impulsar estos proyectos. Jimena, también una opinión. Sí, la verdad es muy importante. Este reconocimiento también lo hicimos el año pasado a las trabajadoras que cumplían 25 años y, como decía Gisela, este homenaje se inscribe en un proyecto más amplio que se llama Legislativas, conocer la historia para transformarla, y que tiene distintos hitos, los que mencionó Gisela, y también estuvimos conmemorando el 30 aniversario de la ley de cupo, y bueno, y hoy estamos muy felices de poder compartir con las trabajadoras. Ellas son las protagonistas, ellas son las que nos enseñan y las que nos permiten documentar aquellas memorias que no están documentadas dentro del Congreso y que hacen al trabajo legislativo. Así que bueno, para nosotras es un orgullo y un placer poder compartir con ellas. Seguro, sin dudas, porque más allá del homenaje es un mimo interesante y un mimo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, la humanidad, estos momentos tan difíciles que está atravesando. Me parece que es un momento de mucho placer lo que ustedes están generando, ¿no? Y más allá de este evento, ¿por qué no nos cuentan un poco la tarea futuro también que van a hacer desde el Observatorio de Género y las diferentes instituciones que tienen que ver con el género? Bueno, la idea es seguir profundizando en esta línea de investigación que se nutre de los diarios de sesiones, pero también de los legajos de personal. A partir de esos legajos podemos conocer a las trabajadoras en profundidad, a partir de sus testimonios. Estamos armando un archivo donde pueda quedar condensado todo ese material y en el futuro pueda ser consultado, porque entendemos que era un espacio de vacancia el historizar al Poder Legislativo, como se ha hecho con otros poderes del Estado. Así que tenemos mucho para hacer y muchas ganas de hacerlo. Hola Gisela, Jimena, Marco Giorgetti aquí desde el piso. Sí, y aprovechar a contarles... No. Dale. Continúa, No, aprovechar a contarles que dentro de la Dirección General de Igualdad, además del Observatorio de Género, que trabaja específicamente en generar investigaciones, documentos para poder reducir, por supuesto, las brechas de desigualdad acá en nuestra institución, en la Cámara de Diputados. Trabajamos en conjunto la mayoría de las acciones con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual que tiene la Dirección General de Recursos Humanos.
Con ese departamento implementamos la capacitación de la ley Micaela, una política fundamental dentro de la Cámara que pudimos presentar el informe de gestión el día lunes. Y también impulsamos un trabajo territorial muy amplio a través de capacitación y sensibilización en los consejos deliberantes. Es un programa federal de perspectiva de género para legislar, que entendemos que es una política clave, ¿no?, de la Cámara, poder salir al territorio y poder acercarse a los otros ámbitos legislativos. Así que estamos en esa línea trabajando hacia adentro de la Cámara y en el territorio con un programa federal de capacitación de capacitación y sensibilización para legislar con perspectiva de género en los distintos ámbitos legislativos. Así que gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar de la actividad. Gisela, Jimena, les iba a saludar, los había saludado Marco Giorgetti aquí desde el piso. Les quería preguntar justamente sobre esto. ¿Qué espacios es en donde más todavía tienen que seguir trabajando por la paridad en la Cámara de Diputados? ¿Y cuáles de donde se ha avanzado mucho ya? Bienvenidos, bienvenidas a la Honorable Cámara de Diputados. Bueno, nosotras todas las acciones siempre las pensamos en una doble dimensión, desde la representación política de las mujeres, esto es el acceso de las legisladoras y los espacios que ocupan al interior de la Cámara, y también pensamos en la planta empleada legislativa. Entonces hacemos investigaciones, generamos diagnósticos para después poder llevar adelante acciones que tengan que ver con generar espacios no solo igualitarios, que es muy importante, sino también libres de violencias. Así que en ese camino estamos, relevando cuáles son las áreas y qué características tienen, ¿no? Claro. En relación a los géneros. Así que por ahí vamos. Bueno, y ahí estamos escuchando que está empezando el acto, así que las liberamos. Jimena, Gisela, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias a ambas, a Jimena Bolán Castilla, a Gisela Manero, encargadas también de este homenaje que está realizando la Cámara de Diputados de la Nación a las trabajadoras del Congreso, las trabajadoras de la Cámara de Diputados que cumplen en el día de hoy 25 años de servicio ininterrumpido en el Congreso de la Nación. Un número no menor, ¿eh? No, muy importante. Y una experiencia me parece importante. No, aparte pensemos esto de cuando empezaron o cuando entraron a la Cámara hace 25 años atrás, las políticas de género no existían. No existían para nada frente al avance que pudieron ver desde lo más chiquito hasta hoy, que es un poquito más, la discusión es un poquito más elaborada. Vivieron todo el proceso y todo en democracia. Claro. Sí. Sí, y además, si uno retrotrae el tiempo, 25 años, se estaba discutiendo o ni siquiera todavía se había votado algún proyecto que tenía que ver con aumentar el número de legisladoras. Estaba la ley de cupo ya. La ley de cupo estaba casi... Bueno, ahí... principio de 90, ¿no es? Ahí votándose, claro. Sí. En definitiva, ¿no? Y todo lo que se avanzó en los últimos años con el tema no solo de derechos, sino también de la participación de las mujeres, y un tema que se sigue discutiendo y se sigue hablando. Hasta mismo se habló en esta Cámara de Diputados el día que tuvieron que definir las autoridades de la Cámara. Sí, ese día la diputada Graciela Camaño hizo una moción en tono de queja, básicamente. Claro. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Cámara son todos varones. Entonces propuso para que sean vicepresidentas de la Cámara de Diputados a dos exgobernadoras, a Bertone de Tierra del Fuego, que es del Frente de Todos, y a María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires, que es de Juntos por el Cambio, para que vayan a ocupar esos lugares, o por lo menos que participen de la votación para ocupar esos lugares. Ambas decidieron no aceptar ese ofrecimiento y acatar la orden de los bloques, cada uno, de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Pero ahí lo que se mostró también es que hay una molestia dando vuelta de por qué los lugares de decisión o de poder dentro de la Cámara de Diputados siguen estando en manos de varones. Y otra cuestión, no sé si hay presidenta de bloque. Hay muchísimo. Está Margarita Stolbizer, creo, en el bloque de Emilio Monzó, que son 4 diputados. Y está Miriam Bregman en el Frente Izquierda, y está Romina de Pla, ¿no? Son bloques pequeños, digamos. En los bloques grandes le dan la vicepresidencia a una mujer, cosa que después no se refleja en las vicepresidencias de la Cámara.
Bueno, homenaje importante, reconocimiento importante del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación, para con las trabajadoras que están cumpliendo 25 años de servicio. Punto, y cambiamos de tema, volvemos a hablar del tema de bienes personales, volvemos a ver qué es lo que sucedió en esta sesión en la Cámara Baja. 127 votos a favor, 126 votos en contra, esos 127 votos a favor que construyó el oficialismo con sus propios legisladores, con sus propios votos del Frente de Todos. Se le sumaron bloques provinciales, entre ellos el Movimiento Popular Neuquino. Rolando Figueroa, el encargado del diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, decía lo siguiente. En la Argentina cada vez más creo, y debemos trabajar todos en este Congreso, debemos trabajar para que la educación sea cada vez más pública, gratuita y por supuesto de calidad. Por eso, desde las bancas de los partidos provinciales, así como la semana pasada, desde un diputado del bloque de Provincias Unidas, de alguna manera se buscó un consenso y se quiso llegar a la posibilidad de un cuarto intermedio para seguir debatiendo. Incluso algún diputado de otra provincia manifestó diciendo esperemos que lo manifieste otro diputado, como quitándole valor al aporte que hacen los partidos provinciales para generar el debate. En este momento también creo que muy fuera de la grieta, nosotros también vamos a opinar sobre este tema. Una vez más aclaramos que no somos oficialistas, pero tampoco somos oposición. Entonces, cuando se dice que gracias a la oposición nosotros llegamos a debatir en este recinto o llevamos a una comisión a tratar este tema, también se están equivocando, porque pudimos discutir este tema porque los partidos provinciales votamos para que podamos discutir este tipo de temas. Por eso es una gran aclaración que debemos hacer. Ahora bien, estamos de acuerdo, y votamos por eso porque estamos de acuerdo que el sistema tributario argentino muchas veces ejerce tal presión que con la curva del Laffer, tomando la curva del Laffer, es tal la presión tributaria que se comienza a recaudar menos. Y sobre todo eso pasa en las pymes o en las pequeñas y medianas empresas y en los pequeños contribuyentes que no pueden pagar el tributo y por eso directamente no se paga y no se recauda. Bueno, ahí estaba Rolando Figueroa, Movimiento Popular Neuquino, que conforma el interbloque, ¿no? Con los diputados de Río Negro. En Provincias Unidas, el nuevo interbloque que antes era el bloque que presidía José Luis Ramón, y marcando una cuestión de interpretación interesante, diciendo, nosotros acompañamos los cambios que propone el oficialismo, pero ojo que estamos en esta sesión porque nosotros dimos los votos para que se emplazara la Comisión de Presupuesto y para que se retomara un proyecto que no estaba en agenda. Juntos por el Cambio solo no lo podría haber hecho. También necesitó de los votos de estos bloques federales y ahí estaba marcando un poco la cancha para que no los acusaran de ser serviles del oficialismo. Claro, porque votaron acompañando al Frente de Todos, pero 2 días antes, digamos, 3 días antes, el día viernes, cuando pidió tratar este tema Juntos por el Cambio, votaron acompañando a Juntos por el Cambio. Sí, formaban parte del grupo de los 130 diputados que acompañaron a la moción de la diputada Los Penato para llevar adelante esto. A mí me parece muy interesante eso porque es algo que vamos a ver mucho. Sí. Si uno le presta atención a los discursos que hubo en la Cámara de Diputados en esta sesión, todos eran responsables de que se esté discutiendo bienes personales. Claro. Absolutamente todos. Unos porque emplazaron a la comisión, otros porque proponen cambio y dieron el quórum, otros porque apoyaron cuando juntaron los 130, otros porque apoyaron al oficialismo, pero absolutamente todos los bloques quisieron ser los responsables de las modificaciones en bienes personales. Esto me parece que lo vamos a ver mucho hacia adelante. Digo, la votación lo demuestra, 127 a 126. Juntos por el Cambio, que consiguió 130 diputados 3 días antes, 3 días después no los consigue. Claro. El oficialismo que pierde una sesión en la votación 3 días antes, 3 días después, da vuelta a la sesión y consigue un triunfo legislativo, por decirlo de alguna manera. Parece que esto va a marcar y empieza a marcar el ritmo de por lo menos lo que va a hacer la Cámara de Diputados los próximos 2 años. Digo, de esa manera va a ser. Sí. Va a ser ley por ley, voto por voto. Nadie tiene, me parece... comprada la mayoría. Nadie tiene ni la construcción. Porque antes, en otros momentos de la historia parlamentaria, uno podía señalar determinado bloque
político, acompaña siempre al oficialismo, o al PJ o al radicalismo. Y en esta oportunidad no, y en esta oportunidad el Frente de Izquierda terminó acompañando al bloque del oficialismo, al Frente de Todos. Y en otras votaciones el Frente de Izquierda se ha abstenido o ha votado su propio proyecto de ley. Bueno, en esta ocasión acompañó al oficialismo, el Frente de Izquierda, acompañó al Frente de Todos y habló en el recinto Romina del Pla, diputada del Partido Obrero. Mi bloque, el del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, va a votar a favor del proyecto, aunque lo consideramos insuficiente y que encubre muchos de los problemas que existen en el sistema impositivo y en general en la economía de nuestro país. En primer lugar, porque obviamente, como ya se dijo acá, va a subir el mínimo no imponible de un nivel que es ridículamente bajo a un nivel que es bajo. Y tenemos que tener claro que en Argentina pagan bienes personales personas que en otros países del mundo ni de casualidad llegarían a pagar este impuesto, que sí existe en otros lugares del mundo. Y vemos cómo acá también, como hemos denunciado en el tema del presupuesto, la inflación actúa permanentemente como un mecanismo para empezar a cobrarle distintos impuestos, ganancias, este impuesto a los bienes personales y demás, a sectores que no deberían tributar de ninguna manera, trabajadoras, trabajadores desocupados en algunos casos, jubiladas y jubilados, etc. La forma en la que se aplica este impuesto en nuestro país lo convierte en gran medida en un impuesto regresivo. Y fíjense cómo tenemos un conjunto de impuestos de carácter regresivo. Acá, luego de la intervención que hizo la compañera Bregman, denunciando el rol del IVA como el impuesto más regresivo de todos, sin embargo hemos escuchado varios oradores más reclamando solamente por los impuestos a las riquezas y del IVA, bien, gracias. Es muy notable porque efectivamente el IVA lo paga tanto un desocupado como un multimillonario. El único detalle es el impacto sobre el conjunto de los ingresos, porque un jubilado, un desocupado, una persona incluso en situación de calle que va y compra un alimento cualquiera, paga el IVA. Sin embargo, y en eso va la enorme mayoría de sus ingresos. Bueno, ahí estaba Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Planteos que hace la diputada tienen que ver en parte también con la discusión que se tiene y que se debe al Congreso, que es una profunda reforma tributaria. Sí, hace años que se viene hablando de eso. Sí, pero para eso hace falta un consenso muy profundo, sí, claro, para llevar adelante una reforma tributaria. Digo, lo vimos en esta discusión cuando, lo contábamos al principio del programa, el diputado Sergio Massa propone incluir un artículo para ganancias, y atrás de eso el diputado Martín Tetaz propone bajar al 18% el IVA. Claro. Digo, me parece que se hizo todo así medio de manera intempestiva, por lo menos en lo que tenía que ver con lo que decía Tetaz. Lo demás, el resto de los presidentes de los bloques ya lo sabían, no fue una novedad. Pero llevar adelante una reforma tributaria lleva muchísimo esfuerzo y necesitas una cohesión de parte de todos los legisladores que hoy me parece que no la tenés. Y despojarse un poco, me parece, de lo político, ¿no? Sacar lo político, sacar lo partidario, sacar qué es lo que hizo Macri, qué es lo que hizo Cristina, qué es lo que hizo Néstor y dejar de ir para atrás y pensar para adelante, ¿no? Sí, se necesita una asamblea constituyente como la del 94, tributaria. Claro. Para discutir solamente los tributos. Y que se vayan un mes a Santa Fe. O lo que puede suceder, a lo mejor, que cada partido político designe un número determinado de técnicos para discutirlo. Supongamos que esta es la mesa para discutir y entonces ponemos en la misma mesa a Carlos Heller y a José Luis Esper, a Javier Milei, a Luciano Laspina y a Tetaz. A Tetaz
y a... Alguien de los federales. Y a, como es el diputado de San Luis... Cacase. No me salía el nombre, perdón. El diputado Cacase. Y pones ese grupo a discutir. Seguramente todos están de acuerdo que hace falta una reforma tributaria. Claro. Ahora, mientras Milei dice que hay que sacar los impuestos porque es una presión sobre... Bueno, pero en esa mesa la representación de Milei es mucho menor que la de Heller y la de Laspina. Bueno, claro. Y a ver, vamos a ver, hablando, ustedes lo nombraron, David lo nombró, dentro de los economistas que vos señalaste, David, a José Luis Esper. Vamos a ver qué dijo Esper en el recinto. El impuesto a los bienes personales no debería existir. No debería existir porque implica una doble imposición. Implica una doble imposición porque ya los flujos necesarios para comprar los bienes personales pagaron ganancias previamente. Los bienes personales no nacieron de un repollo. Repito, hubo un flujo de ganancias previo que pagó el impuesto a las ganancias. La doble imposición no debería existir y sí existe con bienes personales. ¿Por qué existe entonces un impuesto a los bienes personales? Por demagogia, nada más que por demagogia. Fíjense el caso de un rico que toda su riqueza la gasta en viajes a las pirámides de Egipto o jugándose toda su fortuna en la ruleta, no paga bienes personales. Ahora, si el mismo rico compra propiedades, sí paga bienes personales. ¿Qué redistribución del ingreso tiene bienes personales entonces? Demagogia, señores, nada más que demagogia. El impuesto a los bienes personales, al no netear la deuda con la cual se ha financiado ese bien personal, discrimina entre ricos que tienen activos no financiados con deuda y ricos que sí lo han hecho financiado con deuda. ¿Dónde está la redistribución que permite o supuestamente busca el impuesto a los bienes personales? No está en ningún lugar, demagogia solamente. Bueno, ahí está José Luis Esper, diputado nacional por La Libertad Avanza, un nuevo bloque que se ha generado a partir de lo que fueron los resultados de las últimas elecciones, el nuevo bloque a partir del pasado 10 de diciembre y dando su opinión respecto a este proyecto. Diputada Carolina Yutropi, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos, por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bueno, una sesión intensa. Sí. Corta, intensa, donde también quedó demostrado que no hay nadie tiene garantizado el número. Un día puede ganar la oposición, otro día el oficialismo da vuelta una elección, como nos pasó ayer. Sí, la verdad es que al tener una conformación tan pareja y aparte los partidos que digamos que tienen representación minoritaria dentro de la Cámara también están planteando sus posiciones y pueden ir para un lado o para el otro. Entonces, bueno, esas alianzas circunstanciales van a definir con qué proyectos podremos avanzar desde el oficialismo y con cuáles no. Y bueno, ha sido la voluntad popular lo que ha digamos, dado esta conformación de Cámara. Por supuesto que nosotros planteamos que tenemos que defender la posibilidad del gobierno, ¿no? de gobernar con herramientas que le demos desde el Congreso. Esa va a ser nuestra principal tarea y habrá que trabajar muchísimo, como lo planteábamos, ¿no? Entre todos y con nuestras autoridades de bloque, con Máximo, con Cecilia Moró, y en la reunión, por ejemplo, que tuvimos con el presidente, habrá que trabajar muchísimo para poder lograr esos consensos y profundizar también, ¿no? La voluntad que hubo, porque durante este tiempo, digamos, en parte en pandemia y ahora que vamos retomando una cierta normalidad, no es que las leyes han salido con mayorías automáticas, han sido bien discutidas, también hemos necesitado siempre el acompañamiento de otros bloques. Vamos a ver qué pasa después que ahora pase un poco la espuma del año electoral, vamos a ver cómo se plantea el año que viene. Y además casi siempre han tenido que modificar el proyecto del Ejecutivo. Sí, eso iba a apuntar, que todas las leyes han salido también con muchas modificaciones, introducciones de sugerencias de los bloques justamente opositores, tanto del propio como particularmente de los bloques opositores, para poder en algunos casos enriquecerlas, modificarlas y que sean acompañadas por la mayor cantidad de diputados y diputadas posible. Bueno, esa tarea va a tener que profundizarse, por eso digo,
bueno, esperemos, tenemos esa esperanza. No ha sido la muestra de estas 2 últimas sesiones, pero nosotros tenemos la esperanza de que el año que viene, allá, como digo, bajar la espuma del año electoral, se puedan llevar adelante esos consensos y podamos trabajar en muchas de las que están en agenda, que tienen que ver con fortalecer actividades productivas, sobre todo a lo largo y ancho del país, que es lo que estamos necesitando, ¿no?, para reactivar la economía. ¿Ustedes coinciden o creen internamente en el Frente de Todos que lo que hemos visto en presupuesto, en bienes personales, en este enfrentamiento casi de no acuerdo, de no poder coincidir en el proyecto entre los 2 bloques mayoritarios, tiene que ver con la cercanía del proceso electoral? Mira, en parte, digamos, digo por la forma en que se han llevado adelante algunos discursos, ¿no? Me parece que como que son los coletazos. No obstante, no vamos a negar que hay diferencias, digamos, de miradas, de diferencias ideológicas entre los diferentes bloques, sobre todo los 2 mayoritarios. Eso es innegable. En algunas cosas, como dijimos siempre, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. En otras vamos a poder buscar los puntos medios. Otros proyectos van a salir en lo general sí, en lo particular no. Ahí veremos quién puede inclinar la balanza en función del diálogo que se lleva adelante, pero está claro de que en algunos proyectos va a haber confrontación, no sé si es la palabra, pero va a haber una confrontación porque tenemos miradas diferentes en lo político sobre ciertos temas. Entonces, digo, el tema que haya sido un año este año ha sido electoral, por supuesto que profundiza esos discursos, ¿no? Y veremos qué pasa el año que viene. Digo, tenemos esa expectativa, ¿no? Porque si no, la verdad que va a ser muy difícil poder... o sea, yo noto esto, a mí me pareció que había un nivel de agresividad muy grande en la forma de que se llevó adelante, sobre todo la sesión de presupuesto, donde, digamos, se pasaron a cuartos intermedios porque se estaban llevando a acuerdo y cuando se volvía al recinto los discursos otra vez eran encendidos, algunos bastante agresivos e insultantes, entonces me parece que eso no está bueno. Digo, esa es la parte que digo que por ahí la parte más pasional que quizás deja lugar a la racionalidad de que tenemos que convivir 2 años más, que hay un gobierno que tiene que cumplir su mandato y por supuesto sus expectativas y sus compromisos, su contrato electoral con quienes lo votaron en el 2019. Esperemos que esto se pueda saldar. Si no, bueno, tendremos más sesiones como las que tuvimos en el presupuesto y el que va a perder es el pueblo, ¿no? Y estos bloques, como escuchábamos recién a José Luis Esper, que es nuevo, que tuvo estas 2 sesiones, el debut fue con estas 2 sesiones acaloradas, ¿crees que influyen algo en los posicionamientos en la oposición, estas nuevas apariciones, estos nuevos discursos en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros sabemos que hay sectores que están... digamos, como siempre, en sus posiciones mucho más radicalizados, tienen posiciones bastante inflexibles. Creo que este es uno de los bloques que viene con una posición que la va a defender, aunque sean 3, 4 diputados, van a defender su posición, como también lo hace la izquierda. Digamos, ese tipo de situaciones se va a dar, sin lugar a dudas. Ya los veníamos escuchando en la campaña. En algún momento nosotros ahí no podemos incidir porque si se van a posicionar en ese planteo, digamos, en ese lugar político de defender su posición y aquellos a quienes lo han elegido por esas ideas, bueno, no vamos a poder cambiar. Digamos, tendremos que tratar justamente de llegar a acuerdos, me parece a mí, a través de los dos grandes bloques mayoritarios son los que van a tener que, digamos, hacer uso de mayor madurez, ¿no? para poder llegar a los consensos. Me parece que pasa por ahí el tema. Es mi punto de vista, claro. No es una posición del bloque, por supuesto, es a título personal, porque uno sabe, bueno, que la izquierda es la izquierda y va a defender ciertos principios de manera inamovible, y ahora este sector de los libertarios que también va a tener, digamos, una posición, digamos, bien radicalizada. Lo importante es que se pueda dar un debate o un diálogo respetuoso, ¿no? Porque me parece que, digo, ahí es donde apunto de que algunas palabras muy agresivas, muy insultantes que se han usado, no está bueno, digamos, que haya delegados, que haya, diputados o diputadas que no se puedan dirigir la palabra o porque, digamos, en su momento han tenido esas actitudes de agravios personales, me parece que tampoco, claro, hacia la convivencia democrática. Así que, bueno, esas son las cosas que desde
digamos, las autoridades de la Cámara me imagino que van a tratar de morigerar, ¿no? Y bueno, nosotros también ponernos a disposición, porque si hay algo que hemos tenido durante todo este año, casi 2 años, ya 2 años de mandato, es que siempre esto lo rescato, tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner, como nuestro presidente de Cámara y el presidente de nuestro bloque, siempre nos han pedido que tratemos de no entrar en estos juegos de insultos o de agravios, porque, digamos, ahí perdemos todos, ¿no? En las últimas horas vimos una imagen del presidente Alberto Fernández reuniéndose con los gobernadores provinciales. Todos gobernadores eran del oficialismo. Seguramente en los próximos días habrá reuniones también con gobernadores de la oposición. El tema es el presupuesto, las obras. Hablando particularmente de la provincia de Tierra del Fuego, ¿qué obras que seguramente usted habrá conversado en la comisión, le habrá hablado a Máximo Kirchner o le habrá hablado a Sergio Massa, la necesidad que en el presupuesto esté determinada obra para la provincia, y ahora se cayó el presupuesto y hay que volver a hablar sobre esas obras? Sí, efectivamente, nosotros habíamos logrado con mucho trabajo, lo venimos haciendo desde febrero, para que se dé una idea de 3 grandes proyectos que se pudieron incluir en el presupuesto que tenían que ver con la obra pública. Bueno, uno, un puente que para nosotros era muy importante, el puente en la ciudad de Río Grande, que une, le llamamos el puente de la margen sur, porque justamente hay un sector de la ciudad que fue creciendo hacia el otro lado del río, a la margen sur del Río Grande justamente, donde cuando se construyó el puente actual, tenía, digamos, en ese sector había 1.200 personas, que era un sector de chacras. Hoy hay 40.000 personas en ese sector. El puente ese se hizo en los 80, así que se imaginarán que hace falta, porque eso es un embotellamiento permanente. Necesitamos, esa obra es muy importante y es muy costosa, ¿no? Estamos hablando de muchos miles de millones. Finalmente habíamos logrado que esto se pudiera, digamos, sumar en el listado de obras del presupuesto. Tenemos el Fideicomiso Austral, que es renovar, digamos, un fondeo especial que teníamos con cierto porcentaje de regalías offshore para hacer obras de infraestructura básica, tiene que ver con gas, servicios, agua, que la provincia necesita, porque es una provincia en formación, ¿no? Y bueno, y otra que tiene que ver con el polo logístico antártico, que también son 4.000 millones, una obra que hubiera, o que va a permitir, digamos, en su proyección, mejorar toda la infraestructura para atender las demandas que se necesitan para todo ese paso, ¿no? de embarcaciones y todo lo que es la logística justamente para atender las cuestiones de la Antártida. Así que para nosotros eran puntos sumamente importantes que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahora quedará justamente la tarea de ver de qué otras formas se pueden introducir o meter en alguna planificación, ver, digamos, los recursos. Pienso que eso, entiendo que ya también el gobernador lo ha planteado. Nosotros esto lo quiero resaltar porque lo hemos trabajado mucho las 3 diputadas del Frente, con los intendentes también. Así que, bueno, estaremos nuevamente ahí haciendo la fila, como decimos, para ver de qué manera podemos salvar estas obras, ¿no? Hay otras obras menores que tienen que ver con infraestructura para los parques nacionales, para las Fuerzas Armadas, que tienen mucha presencia en nuestra provincia. Así que, bueno, estas eran fundamentales porque son, digamos, obras a futuro, obras estratégicas a futuro que nos dan proyección, digamos, para hacer políticas, digamos, que tienen que ver justamente con la Antártida, con todo el desarrollo ahí del sur y de la llegada al mar, de acá a 20, 30 años, ¿no? Entonces, ahora, esta situación que usted está señalando seguramente le ha pasado a la totalidad y a todas las provincias, a la totalidad de los diputados que tuvieron la posibilidad de ir buscando partidas, fondos específicos para su provincia. Digo, dentro del esquema del reconducido, ¿no? Porque me imagino, bueno, por lo menos lo que veníamos charlando, digamos, de compañeros y compañeras del bloque, de que la idea parece que va a ser es hacer un reconducido en función de ese reconducido. Después se verá, claro, cómo, de qué manera se pueden introducir. No estoy hablando cualquiera de las obras que estaban ahí planificadas en la planilla anexa.
se empezará a ver las posibilidades, ¿no? Porque después tenés que acomodar partidas dentro de lo que es la limitación de un reconducido. ¿Y hablaron algo de este tema con el presidente Alberto Fernández? Sí, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad, primero los diputados, ¿no? De charlar con él, el mismo día previo a la sesión, tuvimos una charla con él, todos los diputados del Frente, tuvimos la posibilidad de hacer un balance del año legislativo, de los proyectos que se han sacado, el gran trabajo que se ha hecho para poder acompañar los proyectos del Ejecutivo Nacional y por supuesto, los proyectos a futuro que son importantes también, como les decía al principio, tema hidrocarburos, autopartes, o sea, hay unos cuantos proyectos pendientes que hay que sacar, recuperar proyectos que lamentablemente se han caído porque, bueno, se vencieron los dictámenes al hacer el cambio quedaron como 30 y pico proyectos que tenían dictamen favorable que hay que volver a encararlos. Ahí está lo del cannabis industrial. Hay varias cuestiones ahí que, bueno, que ese trabajo también hay que hacerlo. Así que, bueno, un poco hicimos el balance. Siempre está en la charla con el presidente, por supuesto, está cada jurisdicción, cada provincia plantea este planteo esto que les comento a ustedes, lo ha hecho todos y cada uno de los, o algunos de los diputados representando a su provincia, pidiendo que se busquen los mecanismos para no perder esas obras que estaban presupuestadas. Y decimos en términos de obras porque, digamos, toda obra pública tiene mucha incidencia en el desarrollo y la generación de empleo, así que para nosotros eso es fundamental, sobre todo en el interior, y también porque acompañan desarrollos económicos, ¿no? Entonces, eso es un pedido generalizado que le hicimos, como siempre también un pedido de que haya una mayor interacción de los ministros y las ministras con las representaciones locales que a veces, bueno, queremos compartir un poco más la agenda y acompañar esas gestiones de los ministros en cada una de las provincias. Pero en general ha sido una reunión positiva, escucharnos, hacer este balance y bueno, darnos ánimo de que esta conformación de la Cámara no nos tiene que impedir sacar adelante las leyes que necesita el país, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es primero interesante esta reflexión que usted está haciendo respecto a también este balance de una Cámara de Diputados que tuvo trabajo importante en el medio de un proceso electoral, como fue el que vivió la República Argentina, y a pesar de eso, bueno, queda también muchos temas a discutir por parte del Congreso de la Nación, ya pensando en lo que tiene que ver con el año legislativo 2022, previo a lo que va a ser seguramente el periodo de sesiones extraordinarias con algún proyecto que mande el Ejecutivo Nacional. Diputada, gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor, a ustedes muchas gracias. La diputada Yutrovi, diputada de la provincia de Tierra del Fuego, perteneciente al Frente de Todos. Marcos, gracias. Un gusto. Con usted también. Le agradecemos. Vamos a hacer una pausa, vamos a cerrar el análisis y abrimos lo que va a ser la tercera edición. Pausa y enseguida regresamos por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Información. Análisis.